están? Bienvenidos. Esto es La Medusa Rosa. Mi nombre es María Fernanda Alexander. Me da mucho gusto que estén un jueves más en una entrevista más. Vamos a saludar a Olix Morimoto. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, aunque se puso muy fría la tarde, caray. Sí, muy raro estos días, pero pues como dicen, febrero loco, marzo otro poco, entonces pues ni modo. Sí. Oye Fer, ¿y qué te parece si vamos a ver quién es nuestro invitado del programa del día de hoy? Me parece fantástico. Vamos a ver de qué vamos a hablar y con quién. La Ciudad de México ofrece múltiples atractivos turísticos, pero sin duda el centro histórico es una de las zonas más visitadas por los turistas extranjeros y nacionales. Hoy en La Medusa Rosa nos acompaña Aristóteles, un guía de turistas certificado especialista en recorridos en esta zona. Acompáñanos a conocerlo. Bueno amigos, como ya vieron, el día de hoy está con nosotros Aristóteles, va a estar aquí platicándonos sobre lo que hace y lo que se dedica. Bienvenido a tu espacio La Medusa Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Oh, es un placer hablar con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Regresando de momento de el centro histórico. Excelente cuadrante turístico. Fíjate que el día de hoy vamos a hablar de uno de los puntos centrales de nuestro país para el turismo, la Ciudad de México. ¿Y quién mejor que Aristóteles? Aristóteles, cuéntanos, por favor, ¿cómo empezaste a ser guía de turistas en Ciudad de México? Comencé en, en el ámbito de los free walking tours, que son las visitas guiadas hacia los turistas internacionales en grupos, principalmente en inglés y en español, hacia desde el cuadrante del centro histórico y a posteriori derivarlos por varias rutas, puesto que es la ciudad en sí es un lugar pleno, considerado en cuanto a la arqueología urbana, fructífero, excelente, delicioso. Oye, Aristóteles, ¿y cómo fue para ti que descubriste este gusto por ser guía de turistas? Lo comencé haciendo en el free walking tour clásico llamado Estación México. Y de ahí, llevando mis propios grupos, vi lo excelente que es poder dirigirlos hacia diversos puntos plenos de cultura genuina, porque ha estado, eh, podríamos decir, antropológicamente, desde la revolución, un tanto taimado, un tanto oculto, el verdadero cóctel cultural que es Latinoamérica en su totalidad y en particular México, más en específico la Ciudad de México, todo lo que tenemos de todas partes, de las culturas que se han sumado a nosotros. El entrar en esos campos y mostrarlos de acuerdo a todo lo que se puede enseñar, responder las preguntas, pero particularmente establecer diálogos con mucha familiaridad y con ese cariño amistoso hacia parejas, grupos pequeños, una persona, familias, respondiendo sus preguntas y todo ello, es una experiencia excelente, deliciosa. De acuerdo a ello, continué
de forma individual después, puesto que no gusté, no fue un disgusto los grupos grandísimos, pero fue mucho más cómodo la experiencia en los grupos pequeños, en esa familiar, ese exquisito gusto. Aristóteles, ¿cuántos días a la semana trabajas? ¿Cuántas horas dedicas a ser guía de turistas? Aproximadamente 6 días a la semana, descansando el lunes, martes a veces, y de ahí llegando al cuadrante central. Mi lugar oficial es la entrada a la Catedral Metropolitana, el primer edificio, plano, palacio, estructura, la más grande catedral de América y la cuarta más grande del mundo. Y partiendo de ahí alrededor, es fascinante. Aristóteles, ¿y cuánto tiempo duras? O sea, ¿cuánto tiempo dura tu recorrido desde que te encuentran en la catedral? ¿Por qué puntos históricos los llevas? No tiene una duración en específico, puesto que depende mucho de el interés propio en el grupo o de la persona en sí. Pero podríamos decir, alrededor de 50 minutos, 1 hora, a 4 horas, 5 horas, así por el estilo. Wow. Y los puntos en específico a tocar serían la Catedral Metropolitana, el Templo Mayor, en la calle que está de la calle de Moneda, donde está el Palacio Nacional, que antes era un lugar de entrada muy popular. Allá adentro está el mural más grande de Diego Rivera, pero ahí están también, en esa calle, el gueto hebreo, precioso. Ese barrio fue el gueto hebreo, sefardí, puesto que nuestros ancestros también fueron sefardíes, algo que prácticamente no nos mencionan. No nos han mencionado, principalmente a los que nacimos el siglo pasado, pero los latinoamericanos, además de nuestros ancestros indígenas y nuestros ancestros hispánicos, del lado hispánico tenemos ancestros sefardíes del norte de África que ocuparon el lado sureño de Europa por 800 años. Por eso los latinos tendemos, aun siendo blancos, a tener el cabello y los ojos oscuros. Tenemos ancestros sefardíes. Y por eso está ahí el gueto entrañable, el barrio libanés, del lado derecho del Palacio Nacional, está, por ejemplo, el barrio turco, atrás del Hilton. Eso del otro lado, podríamos decir, al final de Tenochtitlan. Tenochtitlan era un islote, o es un islote, podríamos decirlo, cubierto por las nuevas estructuras, lo que fue la Nueva España, construido en cantera y tezontle, las piedras volcánicas que se utilizaron para construirla. De la parte hispánica no hubo una destrucción propiamente sobre lo que habían construido los ancestros mexis, después llamados aztecas por Bernal Díaz del Castillo. Ahí está, entonces, casi enfrente a la entrada del Palacio Nacional,
la capilla de la Teresa, con pinturas internas preciosas. Jerónimo de Balbás, hay lo que temazcales prácticamente. Temazcales son los jacuzzis, podríamos decirle. Los jacuzzis, porque al ser esto, esta ciudad no es un valle, porque no tiene ríos apuntando desde afuera. Es una cuenca, una cazuelita del lago de Texcoco. Y Tenochtitlan, el centro, es una isla muy parecida a Venecia. Y en esa isla brota, como en Islandia, agua calientita. Ese es el origen de los ricos temazcales para bañarse. De ahí en fuera se continúa el Templo Mayor, que se ve del quinto, sexto, séptimo nivel a plenitud. No fue destruido. Otra prueba, no fue destruido en la batalla. La batalla que fue dirigida por Hernán Cortés, pero empoderada por los tlaxcaltecas, por los diversos, las diversas tribus, etnias a las que los mexis tenían sometidas desde hace bastante tiempo. Los mexis eran, bueno, miren, eran como los romanos de América. Los romanos nos brindaron muchísima cultura. Estamos hablando un idioma latino, derivado del latín y todo eso. Pero ellos habían acaparado muchísima cultura griega, podemos llamar vikinga, sureña, asiática, etcétera. Del mismo modo lo hicieron los mexis, principalmente con los olmecas, los mayas, los incas, varias culturas así. El imperio llegó a ocupar desde Colorado hasta la Patagonia. La Patagonia es la mitad del Amazonas, así que eran rudos. Y ellos tenían... Sí, dime. ¿Cómo haces para día a día inspirarte? Porque los guías de turistas, en tu caso, pues recorren estos mismos lugares día a día y a veces varias veces al día. Sin embargo, tú le guardas como un cariño, una pasión a todo esto. Y obviamente el guía de turistas pues le transmite esto a los grupos que tiene, porque imagínate, o sea, si al primer grupo lo trata súper bien y ya el viernes ya está súper apagado el guía, ¿cómo se hace para tener esa energía, ese encanto a lo largo de toda la semana, pero todo el mes, pero año tras año, en las mismas calles? Ay, es que ellos me otorgan esa conexión humana única. He conservado muchísimos amigos. Bueno, no muchísimo, así que tenga 10,000 contactos en Facebook, así por el estilo, pero varios por el estilo, por esa conexión que se hace y se puede transmitir. Eso se hace día con día, porque no llevo grupos tan nutridos. No son tantas personas a los que les hable como si fuera una clase, así. Si no es un contacto dialéctico, un diálogo tan entrañable como el que estoy sosteniendo con usted. Y usted, eso es lo exquisito. Eso se presta para, miren, continuar la ruta así. No doy tampoco varios tours al día. Porque podríamos decir con uno basta, con uno tenemos ambas partes. Puesto que les digo, vamos, Templo Mayor, los murales de Diego Rivera, que están adentro de la Secretaría de Educación Pública, el Palacio de la Inquisición,
los 3 últimos palacios de Porfirio Díaz, quizás el mural que está atrás de la Alameda, Parque Central, el Museo Franz Mayer, el Zamor de los Azulejos, variados lugares. De ahí podemos extendernos a Chapultepec y todo eso. Y lejos de ser agotador el trayecto, es pasear juntos. Estamos visitándolo juntos. Estamos acompañándonos. No los estoy llevando a la fuerza así de vamos, y ocupándome de a ver quién se perdió y ocupándome de si sigue por ahí o por ahí, sino se hace así suave, no es necesario vigilar algo ahí. Estamos conduciéndonos de forma deliciosa. Entonces, esa es la cuestión. Lo único que sucede aquí es que al principio yo estoy esperando quiénes van a ser los nuevos amigos a llegar. Por eso. Aristóteles, y para ser guía de turistas se requiere tener una preparación previa. ¿Qué es lo que debes de hacer para convertirte en guía de turistas, especialmente en esa zona? Un conocimiento sensible y honesto de cada uno de los puntos. No pretender hacer pormenores, pero una elocuencia vacía, ni inventar historias, sino mostrar el legado real y compartirlo. La preparación necesaria tendría que ser histórica, antropológica, a un nivel veraz, una forma intachable para estar preparado a responder todas las preguntas y de forma coherente. Oye, Aristóteles, pero para poderte preparar, ¿tú qué haces? ¿Te pones a estudiar, lees? ¿Cómo es que te preparas para que obviamente tú puedas dar estos discursos, contar estas historias y con eso pues motivar a que la gente se apasione por la historia de nuestro país? Lo adquirí en principio estudiando antropología, historia, tomando cursos con eminencias como el doctor Gerardo Delgado Valdivieso, incluso un que fue partícipe de la UNESCO, y de la doctora Carmen Espinosa, así por el estilo. Una preparación veraz en la que tuve el momento como estudiante de formular las preguntas. Okay. A partir de entonces y de la investigación, es una cuestión de estudio y de familiarización, de práctica. Llevo 19 años haciendo esto. Entonces, esa práctica es la que me ha familiarizado con todos los puntos que se deben de tocar. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de las catacumbas en la catedral? Las catacumbas inauguradas por la Nueva España, por Hernán Cortés y todo eso, en principio no fueron más que una continuidad
de la forma que adoraban los cristianos, un respeto que se tuvo ahí por las tumbas de los meshis y una continuidad ad hoc de los cristianos, de la forma que los cristianos adoraban o llevaban a cabo su creencia en la antigua Roma, donde eran perseguidos. Entonces, ligando eso, un respeto que le tuvo esa España anteriormente conocida como, o comúnmente conocida como conquistadora y destructiva, pues no, en realidad era minoría, en realidad fue derrotada al principio el ejército español. Los que se alzaron fueron tlaxcaltecas, todos los que permanecieron subyugados bastante por nuestros ancestros también, mexis, a posteriori llamados aztecas, y se respetó el hecho de que hubiera tumbas ahí, mexis, y fueron las catacumbas. Esa es la naturaleza, no hubo nada de destrucción, nada por el estilo. Entonces como que ahí como que se respondió sola la pregunta, por decirlo así, históricamente, arqueológicamente. Aristóteles, quiero que me cuentes qué debe de cargar un guía de turistas en la mochila. ¿Qué llevas cuando te sales en la mañana y dices, well, tengo que llevar esto? ¿Qué te tiene que acompañar contigo todo el día? Bueno, principalmente cuestiones de plenamente como de higiene. Unos guantes de cuero para transportarse en el metro. El celular, el teléfono para marcar si hay algún problema que viniese de pronto, Tu identificación. La identificación de turismo para hacer un requisito inmediato a la Secretaría de Turismo, pero miren, de ahí no es necesario algo. Que con el paraguas, el sombrero, el suéter, con estos climas locos. Un sombrero sí, por el sol que lastima bastante, aunque últimamente, como abrieron la entrada mariana, el puerto, la puerta central de Catedral, estamos ya a buen recaudo de una sombra, así que es mucho más genial. Así es. Muy bien. Aristóteles, y dinos, ¿sí se puede vivir siendo guía de turistas? ¿O necesitas tener algún otro trabajo o alguna otra ocupación para cubrir con los gastos que puede haber básicos, pues ya en esta sociedad que todo está tan caro, pero... Bueno, lo que sucede es que de la forma, el estilo en el que soy partícipe particularizado así, es muy loable vivir así. Sucede que se requiere un tanto de publicidad para atraer a los grupos. De lo cual no he sembrado lo suficiente, les podría decir. En ese sentido, podría decirles que soy un pescador. O sea, hay días muy escuetos, prácticamente no se requieren guías, o se requieren, pero no los contacto. Tengo muy buen, hay un sesgo increíblemente amistoso con los puestos de información turística, con la gente de alrededor, con otro tipo de trabajadores. Está muy bien la conexión, por eso no hay un problema en sí. Pero, y más en nuestra era,
en la era de Acuario es no está de más publicitarse y llamar a a los turistas. En sí, trabajando para una agencia es otro tipo de otra clase de empleo también turístico y así por el estilo, un tanto diferente. Está muy bien, no estoy familiarizado con ello tanto, puesto que les digo, lo practiqué a fin de cuentas alrededor de un año, pero personalizarlo así y hacerlo así privado. Muy bien, Aristóteles. Y oyéndote en esto, cuéntanos qué beneficios tú le ves a estos grupos muy personalizados para gustar de este primer cuadrante de la Ciudad de México. Bueno, en principio, es los destinos que he logrado con los grupos pequeños son, como lo has dicho, es muy personalizado. Responde a sus inquietudes familiares, individuales, los de las ideas que tengan, las preguntas que gusten de resolver, incluso las mentiras que nos han injertado a los que nacimos en el siglo pasado, así por decir, en sí, como creo lo mencioné, la cultura mexicana en general, en relación a los diversos países que han estado en conexión con el nuestro, al perfil del mexicano en sí, develarlo, mostrar la riqueza y, de acuerdo a ello, continuar en esa ruta, que construyan con su inquietud un mapa de la ruta propia a seguir, y yo, con todo mi placer, los guío y los resuelvo en esa misma índole. Pues muy bien. Es lo que he construido así, de forma individual, podría decirlo. Perfecto. Aristóteles, ya estamos casi por terminar esta charla, pero antes quiero que me digas cuál de todos estos puntos que tú visitas es tu favorito y por qué. Pues, favorito podría decirse que, bueno, miren, de lo que contiene mucho, lo que se fabrica el sustento y donde es mi punto clave, mi punto de comienzo, es la Catedral Metropolitana. Podríamos citar brevemente dos. Uh-huh. La Catedral Metropolitana, puesto que pues el primer edificio plano sobre un suelo pantanoso parecido a Venecia, que ha sido Tenochtitlan, pero ahí devela muchísimas cosas que nos han que nos han hecho permanecer ocultas en ello. Unas calaveras y cruces en un lugar católico por exclusividad en el mundo, pero
Esa calavera no es la Santa Muerte, así como el Día de Muertos, la Catrina no es la muerte que toma las vidas, es una sonriente figura materna, Mictlantecutli, una dama que rescata las almas de las sombras, y a eso se refiere más, a eso se refiere el hecho de que la hora San Juan Diego lo haya desplegado. La Iglesia Católica no destruyó otras religiones, las fusionaba, eso es sincretismo, etcétera. Muchas cosas que se ven ahí, el péndulo que para apuntar al centro de la tierra, por eso se construyó la catedral más grande de América, una técnica persa para la construcción, o sea, devela lo contrario a lo que se nos programó a pensar sobre la destrucción. Aquí fue la construcción y la fusión de etnias. Eso es mucho de lo que se tiene que ver en catedral, muchísimo. Un regalo de la Catedral de Sevilla, ahí vemos piezas de oro, el Cristo Negro, el Señor del Veneno, que dice: bienvenidos musulmanes, judíos y cristianos. A propósito de lo que les digo, el sincretismo, las fusiones de las religiones. O sea, lo contrario, les digo, a lo que se nos planteó de destrucción, conquista, nada de eso ocurrió tal cual. Siempre en nuestro segmento del continental, mestizaje, unión, tranquilidad. Aquí había calma. La cabeza independentista, el rey Agustín de Iturbide, ahí tiene su tumba, ahí tiene sus cenizas, ahí está la tumba del altar de los reyes, ahí está un regalo de la Catedral de Sevilla, la que antecede a esta catedral en cuanto a gigantes, porque esta es la cuarta más grande del mundo, la tercera la de Sevilla, la segunda la de Colonia en Alemania, y la primera la de San Pedro en el Vaticano. Y de ahí lo que continuaría pues es que se puede ver el Templo Mayor, los murales de Diego Rivera muy cerca, eso es lo hermoso, muy cerca. Nos podemos dirigir a muy excelente parte, es riquísimo lo que tenemos en la Ciudad de México, en Latinoamérica, en particular en la Ciudad de México, que es en donde me acoplo más, donde me enfoco más en este sentido. ¿Y en dónde te encontramos? Porque además esto sería muy interesante no solo para turistas de habla inglesa, me imagino que si vamos contigo también nos recorres todo en español. Por supuesto, será un honor. Digo, en ese sentido, el manejar inglés, el español, fortalecer y comenzar con el francés y todo eso, a eso estoy haciéndome, puliéndolo. Claro que sí, los idiomas son así como la cultura, el sí, los datos, pues herramientas, pero será un honor que lo hagamos juntos. Es un evento de amistad genial. Un favor que me hacen, una respuesta que les tengo de acuerdo a ello. ¿Y dónde te encontramos? Justo a la entrada de la Catedral Metropolitana. Muy bien. ¿Y tienes redes sociales, Aristóteles? Aún no he puesto eso. Será un honor hacer buscar aquello, ¿no? Es un trabajo en sí que debo hacer, es algo en lo que, pues sí, como les digo, en esta hora, en esta era, en la era de Acuario, hay algo en lo que se debe de enfocar uno, publicitar, podríamos decir, pero de momento esto, bienvenidos así lo he mantenido bastante, les digo, no se necesita. 19 años en total, pero en esa forma pues lo he mantenido 17 años, haciéndolo totalmente por mi cuenta, y es un honor. Muy bien. Alex Marimoto. Pues bueno, ya saben que si buscan
un guía de turistas, vayan ahí a la Catedral Metropolitana y van a poder encontrar a Aristóteles para que les dé este recorrido histórico y obviamente turístico por el centro de la Ciudad de México. Y recuerden también a nosotros seguirnos, estamos en Instagram, en YouTube y en TikTok como La Medusa Rosa. Recuerden que cada jueves vamos a tener un invitado así de especial con un tema así de interesante y no se lo pueden perder. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Recuerden que todos los jueves también estamos en CIO Noticias, nos hacen el gran honor y el favor de también ponernos en su canal, síganos a ellos, también les mandamos un beso, nos vemos el próximo jueves con un nuevo invitado y en un nuevo tema. Les dejamos un besote, mira, Aristóteles, yo les mando un besote, nosotras también. Adiós. Bye.